Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, su servidora, maestra Sandra Martínez Lorenzo, quien labora actualmente en la Escuela Superior de Zimapán, impartiendo cátedra a los alumnos de la licenciatura en Derecho. Hoy vamos a abordar el tema de la constitución de una sociedad, tema que se visualiza en las asignaturas de Derecho Mercantil 1 a los alumnos de quinto semestre. Bueno, actualmente la Secretaría de Economía es la encargada de regular todo lo concerniente a la constitución de la sociedad, de acuerdo a la reforma que se dio en diciembre del 2011, ya que anteriormente la encargada de conocer todo lo relacionado a la constitución de sociedades mercantiles, así como asociaciones civiles, era la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, una vez que hemos detectado la Secretaría encargada de conocer acerca de la constitución de la sociedad, tendremos que accesar mediante un código que ésta nos va a otorgar los permisos necesarios para poderlos constituir. Es decir, la sociedad que está próxima a constituirse deberá de designar 3 posibles nombres o denominación o razón social que será cómo se va a conocer o dar a conocer esa sociedad ante las demás sociedades que se puedan constituir. Este va a ser a través de este permiso, va a ser de acuerdo al orden de preferencia, es decir, el que sea mi preferencia va a ir al principio y así sucesivamente. Una vez que se ha enviado esa documentación a través del portal de la Secretaría, esta me va a otorgar la respuesta, es decir, una vez que ha hecho el análisis de la existencia o la inexistencia de una sociedad que se denomine de la misma manera, me va a dar la autorización para que yo pueda utilizar esa denominación o esa razón social. Una vez que me ha dado esa contestación, la sociedad procederá a llevar todo lo necesario ante el fedatario público para que pueda realizar o redactar su acta constitutiva. En ella se va a establecer el nombre del fedatario público ante quien se va a protocolizar ese instrumento, a qué distrito pertenece. Toda esa información se tendrá que establecer en este otro formato que se tendrá que regresar nuevamente de manera virtual al portal de la Secretaría de Economía. Ahora bien, una vez que se han realizado todos esos trámites necesarios ante la Secretaría de Economía, el fedatario realizará lo necesario para el acta constitutiva. El acta constitutiva deberá de contener todas las cláusulas de cómo se va a regular de manera interna esa sociedad. Es decir, todo lo que establezca el artículo 6 de nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. Es decir, tengo que establecer cuál va a ser su denominación o razón social, cuál va a ser su duración, cuál va a ser su nacionalidad, cuál va a ser su domicilio, cuál va a ser su capital, cuáles van a ser las aportaciones que realizan los socios, si van a ser en especie o van a ser en efectivo, el nombre, el domicilio y los demás generales que se puedan necesitar de las personas físicas o de las personas morales quienes vayan a constituir esa sociedad, el capital que va a tener esa sociedad al inicio de la constitución de la sociedad, las asambleas, los demás órganos internos, es decir, el Consejo de Administración o en su caso el Consejero Único y el Consejo de Vigilancia. Asimismo, se tendrán que establecer los tipos de asambleas. Hay que recordar que las asambleas que una sociedad puede celebrar son las asambleas constitutivas, que va a ser la primera, al momento de constituirse en la sociedad. La segunda va a ser las asambleas ordinarias, que van a ser de acuerdo a lo que hayan establecido en la agenda de la sociedad y que la ley establece que por lo menos tiene que ser una vez al año. Y las asambleas extraordinarias, que son aquellas que se van a poder celebrar ante cualquier eventualidad que la sociedad pueda tener durante toda su vida jurídica. Ahora bien,
Ahí viene la redacción de lo que es el acta constitutiva en esta lámina. Vamos a redactarla por capítulos, es decir, vamos a ir estableciendo, de acuerdo a los requisitos que ya mencionamos del artículo 6, la redacción de cómo van a quedar cada uno de ellos. El primer capítulo lo vamos a denominar de la denominación, domicilio, duración, nacionalidad y objeto social. En cada una de ellas se va a plasmar con precisión cómo la sociedad va a establecer cada uno de esos parámetros, ya que una vez que la sociedad haya quedado inscrita y demás y empiece a surtir efectos contra terceros y realice alguna operación que no esté contemplada dentro del acta constitutiva, tendrá que llevar a cabo la asamblea necesaria para poder realizar la modificación al acta constitutiva. Por ello, de la importancia de redactar de manera correcta y completa el acta constitutiva, dependiendo de las necesidades de la sociedad que se está hablando, ya que nuestro artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos establece que pueden ser constituidas en territorio mexicano las sociedades anónimas, las sociedades cooperativas, las sociedades de responsabilidad limitada, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones y de acuerdo a la reforma que se da en este año 2016, también la constitución de sociedades por acciones simplificadas o unipersonales, ya que estas sociedades van a ser las que se van a poder constituir únicamente con un socio o más socios. Y ya ahí para este tipo de sociedades no va a ser necesario la creación o la redacción del acta constitutiva, sino que únicamente se va a tener que acceder al portal de la Secretaría de Economía y ahí mismo le va a desplegar el catálogo que va a comprender el posible o los posibles objetos al cual se pueda dedicar esa sociedad. Ahora bien, si estamos hablando de una sociedad mercantil que no sea unipersonal, que no sea de acciones simplificadas, bueno, estaremos hablando de las demás, de todas las demás anteriores que ya mencionamos. Una vez que se ha redactado con precisión cada una de esas cláusulas, el fedatario público por triplicado, además de un CD que contendrá todos los permisos y la redacción del acta, lo mandará al registro público de la propiedad y el comercio de donde se vaya a constituir esa sociedad, con la finalidad de que esa sociedad pueda quedar inscrita y así darle la publicidad que se requiere y puedan surtir todos los efectos jurídicos contra terceros. Se dan 3 o se va a dar en triplicado porque un tanto se va a quedar en el archivo del registro público de la propiedad y el comercio, el otro tanto se va a quedar para el expediente y archivo del fedatario público y el último tanto va a ser el que se va a quedar al cliente, es decir, la sociedad que está por constituirse y la que le va a servir como acta constitutiva, como su antecedente. Una vez que se ha constituido esa sociedad, va a poder surtir efectos contra terceros y le van a otorgar una boleta de inscripción. Esa boleta de inscripción contendrá el folio electrónico o el folio mercantil, es decir, una numeración específica que va a designarse a cada sociedad y que la va a diferenciar de cada una de ellas. Es única, es personal. En esa boleta de inscripción, como nosotros podemos visualizar, se encuentra la fecha en la que ha quedado inscrita la sociedad, el antecedente, es decir, que si no existe un antecedente, ya que puede haberse inscrito también una asamblea anteriormente, y los derechos que se hayan pagado para la creación o para la constitución de esa sociedad. Ahora sí, todo eso va a quedar comprendido en el folio mercantil, en esa base de datos que contendrá el registro público de la propiedad y el comercio, como bien lo establece el artículo 21 del nuestro Código de Comercio, que me dice que va a tener una base de datos, el registro público de la propiedad y el comercio, en donde va a contener todos los datos necesarios de la sociedad, su denominación o razón social, la razón social en donde va a poder expresarse
el nombre o apellidos de alguno de los socios, la denominación que puede ser cualquier nombre que decida la sociedad, el domicilio, a excepción de que éste pueda tener sucursales dentro o fuera de la República, se asentará también en el acta, el capital, si hay que ser muy preciso, si va a ser variable o va a ser fijo, los tipos de asambleas que puede celebrar, las aportaciones que van a realizar los socios, que va a ser en especie, y el fondo de reserva, es decir, todo lo necesario para establecer lo que va a contener ese fondo de reserva, que le va a servir en su momento a la sociedad. Además de que contendrá también la disolución, la liquidación, la fusión y la transformación o escisión en su caso de la sociedad. Bueno, esto es lo que vamos a abordar en la sesión de hoy. Ya posteriormente podremos abordar alguna de las asambleas o alguno de los órganos internos que contempla la sociedad. Gracias.